Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, nueva edición de Impacto Económico, temporada 2015. Un placer retomar el contacto y renovando en estos 11 años de programa nuestra misión de contribuir a mejorar el ambiente de negocios de la región y la educación económica y, por supuesto, con el objetivo siempre presente de mejorar los contenidos para ofrecerles la más alta calidad posible. Y también continuamos emitiendo el programa desde los estudios centrales de Videocenter con la escudería Forquera a pleno. Un verano turbulento, sin dudas. La muerte dudosa del fiscal Nisman ha generado un alto impacto institucional. En lo que tiene que ver con el panorama macro, continúa el deterioro en la actividad económica. Si nos da el tiempo, me voy a ocupar de este tema en el último bloque. A nivel regional, algunas dudas con respecto al nivel de actividad en el sector petrolero. Parece ser que no va a tener el ritmo que se preveía antes de la baja del precio del crudo. Y con respecto al panorama frutícola, una crisis muy acentuada. Vamos a analizar este tema con la presencia de dos integrantes de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén. Y comenzamos con el tema de la salud institucional en Argentina. Siempre insisto que buenas instituciones son condición necesaria para una buena economía. Y para el análisis convocamos una opinión calificada, que yo valoro mucho, a Leardo Laría, vicedirector del diario Río Negro y además un destacado intelectual. ¿Cómo estás, Leardo? Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto. Leardo, una primera reflexión sobre lo que ha generado la muerte de Nisman en cuanto a la salud institucional en la Argentina. ¿Qué es lo que está marcando, a tu juicio? Bueno, creo que ha sido una crisis política institucional la que se ha vivido. De algún modo, digamos, un acontecimiento trágico como ha sido la muerte del fiscal, una muerte que está bajo investigación y que todavía no es posible saber exactamente cuál fue el motivo que provocó la muerte, pero en el contexto que se dio, como consecuencia de que a pocos días antes había hecho una denuncia tremenda contra la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores, con una acusación discutible, una acusación de encubrimiento de un delito de terrorismo que se había producido 20 años atrás. Pero sobre todo, yo creo, la dificultad que tiene el gobierno de aceptar acontecimientos que no estaban previstos, pero que le da un tratamiento donde siempre cualquier postura que no se acomoda al deseo oficial se convierte en la acción malvada o malévola de grupos económicos o de medios periodísticos o de enemigos siempre dispuestos a ponerle ruedas al gobierno. Sí, el remanido argumento de la intención golpista, ¿no? Que es una acusación muy grave. Entonces, lo que podría haber sido asumido con tranquilidad, diciendo, bueno, hay una denuncia, vamos a esperar que un juez se pronuncie, y entonces con tranquilidad esperar esa decisión que al final se ha producido una decisión finalmente del juez Rafecas que ha sido favorable al gobierno. De manera que si se hubiese tenido la paciencia de esperar con tranquilidad, probablemente nos hubiéramos evitado esa crispación, esa sensación que
que hemos sufrido todos, de que estamos viviendo una crisis intensa, políticamente intensa. Ahora, ¿qué significado tiene en este contexto la marcha del 18F, pensando quizás no tanto en la presencia de los fiscales, sino la respuesta que tuvo de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie, digamos? Yo creo que fue una especie de condensación de deseo de manifestar una protesta política contra el gobierno y básicamente por temas que tienen que ver con lo institucional, es decir, esta sensación de avasallamiento de las instituciones, de intentos de avanzar sobre el Poder Judicial. Todo esto, de algún modo, creo que se expresó en las calles. Es decir, había la convocatoria se hizo como un homenaje al fiscal muerto en estas circunstancias trágicas, y es probable que mucha gente haya ido por esa motivación, pero yo creo que en gran parte de los ciudadanos que acudieron, sí, es decir, lo que había un deseo de reafirmar la independencia del Poder Judicial, sí, sí, y decirle a los fiscales: tienen nuestro apoyo, y si hay que investigar al Poder, adelante, investiguen el Poder, ¿no? Esta me parece que era un poco la sensación que se vivía en ese acontecimiento. Parece ser alentador que hay más conciencia en cuanto a la importancia de las instituciones y a la necesidad de mejorar la justicia, ¿no? En particular, sí, a nivel de la sociedad. Creo que hay más consenso en que eso es fundamental para la convivencia. Sí, paradójicamente, digamos, al sufrir tantos ataques el Poder Judicial, el gobierno que hace esta labor permanente de búsqueda de enemigos y después utiliza todo el poder institucional para ir a ese ataque político que se hace, yo creo que está generando una especie de cansancio, claro, ¿no? Y entonces hay un deseo de los ciudadanos de ir a una época más reposada, más respetuosa del juego institucional, y de aceptar que aquí tenemos una república donde hay división de poderes y donde el Poder Ejecutivo gestiona y el Poder Judicial tiene una labor de control político. Claro. Es decir, está en la Constitución. El Poder Judicial, de algún modo, cumple que se cumplan las previsiones constitucionales. Claro. Que son las garantías básicas de funcionamiento institucional. Claro, es una especie de auditoría del cumplimiento de la Constitución. Y eso el gobierno lo tiene que aceptar. Y el problema de este gobierno, que es un gobierno con un claro sesgo autoritario, es que piensa que porque ha recibido una legitimidad electoral, que a partir de ahí puede hacer lo que quiere. Claro. Y eso no es república, eso es monarquía. Claro. Es decir, en una república el gobierno es elegido democráticamente a través de una votación popular. Pero eso no le da todo el poder. Claro, no le da todo el poder. Es decir, le va a dar un poder regulado institucionalmente, con límites institucionales. Claro. Y bueno, este aprendizaje básico de democracia, yo creo que hay que volver a hacerlo, ¿no? Bueno, el planteo de Lorenzetti justamente apunta a recordar que el Poder Judicial debe poner límites. Está en las facultades de los jueces hacer un control de constitucionalidad. Claro. Y el control de constitucionalidad es eso, es decir, bueno, de hecho, no sé, para poner un ejemplo, el famoso tratado, memorándum con Irán, que fue objeto de mucha discusión y debate porque no se entendía muy bien hacia dónde apuntaba, fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Claro. Y hay que leer las sentencias. Es muy importante leer las sentencias, porque si no, se tiene la tendencia a descalificar en función del resultado, si favorece a una parte o si favorece a otra. Y no se va al razonamiento, al contenido profundo de la sentencia. Claro, entonces, la lectura de las sentencias permite muchas veces entender que hay, detrás de un fallo, de una decisión, hay un razonamiento jurídico y que tiene que ver con el juego institucional y con la valoración que se hace de lo que significa determinada decisión política y cómo encaja en el entramado constitucional. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a aceptar esos dictámenes.
Acá no tenemos tribunal constitucional en Argentina. La Corte cumple de algún modo las funciones de un tribunal constitucional. En los países europeos existe un tribunal constitucional, que es básicamente un tribunal político. Y entonces... ¿Y está dentro del Poder Judicial? No, funciona como un poder con un grado de autonomía elevado, porque además está también, puede llegar a controlar decisiones judiciales, es decir, que hay recursos de amparo contra decisiones de los jueces, claro, que vulneran derechos básicos constitucionales. Entonces es un poder independiente y hace un poco de una labor de auditoría del conjunto de las instituciones del Estado. Y eso, la verdad, tiene muchísimo trabajo. Es como un reaseguro más. Claro, tiene muchísimo trabajo y sus decisiones son muy meditadas, muy razonadas, las sentencias son muy lindas de leer, extensas, pero muy bien fundamentadas. Y eso es un motivo de tranquilidad institucional, porque claro, cuando hay conflictos, por ejemplo, los conflictos entre la nación, entre las provincias, claro, es decir, todo tipo de conflictos termina resolviéndolo un tribunal que además ha sido elegido por unos sistemas que garantizan la absoluta imparcialidad de esos jueces. Tiene que claro, son elegidos por unas mayorías muy especiales en las cámaras, etc. Aleardo, este ataque de la presidenta al Poder Judicial, que estuvo muy presente en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que ha estado presente en todos los discursos de la presidenta de apertura, el otro día leía un informe en La Nación, además de revelar una concepción monárquica, autoritaria, tiene que ver con la preocupación por la investigación sobre casos de corrupción que pueden estar vinculados al gobierno. Sí, presumo que sí. Son 10 años de gobierno con unas características muy especiales y yo creo que se han ido acumulando una serie de investigaciones porque evidentemente hay indicios racionales de que ha habido enriquecimientos explosivos de funcionarios públicos y estos enriquecimientos no se compadecen con los ingresos naturales que podrían claro, ellos, claro, con los que podrían justificar esos ingresos. Entonces, es normal, es comprensible que haya investigaciones. Ahora, es comprensible también que haya preocupación. Yo creo que hay preocupación en el Poder Ejecutivo y lo más probable es que cuando termine este gobierno estas investigaciones continúen y además se profundicen. Entonces, la respuesta, que es una respuesta visceral, yo diría, es decir, es una respuesta poco racional, lo que pretende es, ante la dificultad, digamos, de resolver un problema de esta magnitud, lo que pretende es desgastar. Claro. Desgastar al gobierno, a los jueces, desgastarlos, de algún modo presionarlos, pero me parece que es todo un trabajo inútil. Mi impresión es que la justicia va a funcionar y probablemente estas investigaciones tengan resultados en el mediano plazo. Aleardo, volviendo al fallo del juez Rafecas con respecto a la denuncia de Nisman, más allá del contenido, ¿considerás que fue apresurado, que se debería haber tomado más tiempo o que el tiempo en el que lo dictó es el adecuado? Hay unos tiempos que están regulados en el Código de Procedimiento Criminal y más o menos son los que utilizó el juez. Es decir, yo no creo que ahí haya habido alguna intencionalidad para acomodar la sentencia a determinado hecho político. Yo creo que la misión de un juez frente a una denuncia de enorme gravedad institucional, porque es una denuncia contra la presidenta, claro, no nos olvidemos, lo que tiene que hacer un juez es analizar rápidamente y verificar, que es lo que ha hecho el juez,
sí existen indicios que permitan presumir o que justifiquen la apertura de una investigación. Y el juez entendió que no lo había. Y a mí, yo he leído la sentencia, la he leído con tranquilidad. A mí me parece una sentencia, la de Rafeca, es una sentencia bien construida, bien argumentada. Se pueden discutir algunos de los argumentos jurídicos que él utiliza, pero tenemos que pensar que la acusación, digamos, era, en mi opinión, la acusación era difícil de sostener. ¿Por qué? Porque se estaba tomando un hecho de gobierno, un acto de gobierno legal, como es la firma de un tratado internacional, que además había sido convalidado por las cámaras, y se consideraba no solo que era políticamente incorrecto, sino que se añadía un plus en el sentido de afirmar que ese tratado, que la firma de ese tratado tenía o perseguía un propósito de encubrimiento de un delito de terrorismo. Entonces, yo creo que ahí había como un salto muy audaz para pasar de lo que puede ser una legítima denuncia política a una acusación penal. Entonces, en mi opinión, no veía yo demasiada consistencia en esa afirmación, porque creo que los actos políticos de gobierno, hay una zona de reserva donde el gobierno tiene discrecionalidad, y entonces, aunque estemos en desacuerdo o no lo compartamos, no me parece justificado, digamos, eso, trasladarlo a una imputación penal. Me parece que ahí hay un salto demasiado arriesgado, y esa es la sensación que yo tuve cuando leí la denuncia de Nisman. Leardo, leía y te comentaba tu artículo del martes en el Río Negro titulado La independencia de los jueces. Para plantear un breve resumen, ¿qué se puede hacer para que mejore la independencia de los jueces, para que la justicia funcione, que se respete la Constitución? ¿Alguna de las líneas de pensamiento? Lo primero, yo creo que hay que garantizar que los procesos de selección sean objetivos y cumplan garantías mínimas de calidad. Por ejemplo, hemos estado asistiendo últimamente a un fenómeno un poco sorprendente, como es la designación de una serie de fiscales que, curiosamente, resulta que son todos fiscales militantes. Entonces, hay unos procesos de selección que, vaya a saber por qué motivo, el resultado que dan es que automáticamente son designados aquellos integrantes del grupo Justicia Legítima. Entonces, esto evidentemente ya está hablando de que ahí el proceso de selección ha perdido objetividad. Claro. Entonces, creo que es muy importante que los procesos de selección de los jueces garanticen que se hagan en un marco de objetividad, de imparcialidad, y que los designados sean personas profesionalmente más capaces, ¿no? Luego tiene que funcionar el Consejo General de la Magistratura, pero tiene que tener una integración también equilibrada, claro, como exige la Constitución. Y entonces luego, si tenemos esas garantías de imparcialidad, bueno, el Consejo debe ser el encargado de hacer el trabajo para verificar que los jueces cumplen con sus cometidos, y en los casos que se denuncian irregularidades las pueda gestionar, digamos. Ahora, volviendo al planteo inicial, creo que es fundamental que sigamos tomando conciencia de que sin un poder judicial independiente, sin una justicia que actúe en tiempo y forma, no solo no va a haber desarrollo económico, sino que la posibilidad de una convivencia civilizada va a ser cada vez más remota, ¿no? No, pero no solo el Poder Judicial, porque por supuesto, claro, en una república, claro, es decir, la autonomía, la independencia del Poder Judicial es fundamental. Pero tenemos que ir más allá. En los estados modernos, toda la administración pública es profesional, claro, imparcial, y está seleccionada a través de procedimientos objetivos. Es decir, acá yo creo que este es el tema estratégico de la Argentina. Se habla mucho del Estado,
se defiende al Estado. Pero luego lo que se hace con el Estado es absolutamente inmoral, es decir, porque se lo convierte en una agencia de colocación de los militantes políticos. Era un botín, ¿no? Es botín de guerra. Claro. Esto se llamaba así en Estados Unidos y antiguamente se hablaba del spoil system, el sistema de expolio, porque cada partido que ganaba las elecciones se consideraba con derecho a penetrar en las estructuras del Estado, colocar sus militantes, etc. ¿Esto qué genera? Genera pérdida de imparcialidad, lo vemos aquí en el caso de la AFCA, el ente de regulación de los medios, etc., que vemos su propaganda, la manera que tienen de pronunciarse, es decir, son militantes, no son integrantes de un órgano de regulación autónomo, imparcial, son militantes. Entonces, esto lo podemos trasladar a cualquier terreno de la administración pública. Bueno, no es posible. Es decir, una democracia seria, moderna, avanzada, es decir, necesita un aparato del Estado que sea eficiente, profesional y que no se convierta en refugio de facciones políticas. Sí, porque los expoliados somos los contribuyentes, ¿no? En definitiva. Por supuesto. Aliardo, gracias por tu participación, siempre me quedo con sabor a poco y además agradecerte que a pesar del desastroso estado de nuestras rutas vengas desde Roca para participar del programa. Bueno, ahí es una prueba más de la ineficacia del Estado, ¿no? El estado de nuestras carreteras es una muestra palpable de esa ineficiencia de la que tanto padecemos. Tenemos un tema para otro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Pausa y en el próximo bloque dialogaremos con Jorge Figueroa y Federico Sacheri, integrantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Ya venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico.